Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos. Estas son algunas de las más importantes noticias que se desarrollan de momento en Europa. En el Vaticano, el Papa León XIV afirma que seguirá manifestándose en contra de la guerra en Oriente Medio y se niega a entrar en un debate con el presidente estadounidense Donald Trump sobre su postura. Seguiré manifestándome en contra de la guerra y trabajando para promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los estados para encontrar soluciones justas a los problemas, aseguró. Esta declaración se produce después de que Trump expresara su gran descontento con el liderazgo de la Iglesia Católica. En una publicación de Truth Social, el presidente escribió que creía que el Papa debería centrarse en ser Papa y no intentar ser político. El contexto es que el Papa ha declarado que la guerra en Irán es terrible entre comillas y que cree que Dios no acepta oraciones de líderes que inician guerras y tienen las manos llenas de sangre entre comillas. En Turquía cree que el uranio plantea problemas para las conversaciones de paz. Si el enriquecimiento de uranio se convierte en una cuestión de todo o nada entre comillas, probablemente habrá problemas para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Esto es lo que el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan ha declarado a la agencia de noticias Anadolu. Estados Unidos e Irán están en guerra desde el pasado 28 de febrero y el núcleo del conflicto gira en torno al programa nuclear iraní. Entre otras cosas, Estados Unidos ha exigido a Irán que detenga todo enriquecimiento de uranio que pueda utilizarse tanto para la generación de energía nuclear como para la fabricación de armas nucleares. En Ucrania, las autoridades ucranianas levantan las advertencias de viaje para Hungría tras las elecciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores revoca el anterior llamamiento a los ciudadanos para que no viajaran a Hungría, escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrei Sybiha en una publicación en redes sociales hoy lunes. La recomendación surgió el mes pasado después de que Hungría arrestara a 7 empleados bancarios ucranianos mientras transportaban dinero en efectivo entre bancos de Austria y Ucrania. La decisión de detener el transporte de objetos de valor e iniciar una investigación para determinar si se trataba de blanqueo de dinero provocó una escalada dramática en la disputa entre Ucrania y Hungría, considerada el país más prorruso de la Unión Europea. Entre tanto, Ucrania y Rusia reanudan los ataques. En la madrugada de hoy se volvieron a lanzar drones entre Rusia y Ucrania tras un alto el fuego de 32 horas con motivo de la Pascua Ortodoxa. Así lo informa la agencia de noticias AFP. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, las fuerzas rusas dispararon 98 drones contra Ucrania durante la noche y la institución afirma haber derribado 87 de ellos. Rusia también afirma que Ucrania derribó 33 drones que tenían como objetivo territorio ruso durante el mismo periodo. Hasta el momento no se han reportado heridos. En Gran Bretaña no debe verse arrastrada a la guerra. El primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz están preocupados por las consecuencias de un bloqueo del estrecho de Hormuz. No apoyamos el bloqueo, dijo Starmer hoy lunes en nombre del Reino Unido. Esta declaración se produce después de que el presidente Donald Trump dijera en la madrugada de hoy lunes, hora europea, que Estados Unidos bloquearía la importante aprobación del tratado comercial. Por mucha presión que haya, no debemos dejarnos arrastrar a la guerra, afirma Starmer. El conflicto se ha intensificado tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. El primer ministro alemán cree que las consecuencias se sentirán durante mucho tiempo. Sentiremos las secuelas de la guerra con Irán durante mucho tiempo, afirma el ministro Merz. Mientras tanto,
en Alemania, introduce medidas de emergencia para bajar los precios de la gasolina. La coalición del gobierno alemán ha adoptado medidas de emergencia por un valor total de 1.600 millones de euros para hacer frente al aumento de los precios del combustible en el país. Así lo anunció hoy el canciller alemán Friedrich Merz. El gobierno reducirá el impuesto sobre la energía, tanto del diésel como de la gasolina, en unos 17 céntimos de euro bruto por litro, durante un periodo de 2 meses. En Noruega, el índice principal de la bolsa de Oslo abrió con una subida del 1,3% en la primera jornada bursátil de la semana. Antes de la apertura de la bolsa, el precio del barril del petróleo del Mar del Norte había subido a más de $100 después de que las negociaciones sobre la guerra en Oriente Medio fracasaran ayer domingo por la noche. En comparación, el precio del petróleo había bajado a $94 el barril antes del fin de semana. Por otro lado, las petroleras Equinor, Aker BP y Vår Energi abrieron la jornada de hoy lunes con ganancias en la bolsa. Las acciones de Equinor y Aker BP subieron un 4% desde el inicio, mientras que las de Vår Energi aumentaron un 5%. En noticias internacionales, Irán se muestra furioso tras las amenazas de Trump contra los puertos iraníes. Las Fuerzas Armadas iraníes están respondiendo con contundencia a la amenaza del presidente Donald Trump de que Estados Unidos iniciará un bloqueo de los puertos iraníes hoy lunes por la tarde. Según la publicación de Trump en Truth Social, el bloqueo comenzará a las 4 de la tarde hora europea. En un comunicado, Irán advierte que ningún puerto del Golfo estará a salvo si los puertos iraníes son atacados. Las amenazas de Estados Unidos de detener barcos en aguas internacionales son ilegales y constituye piratería, según afirma un portavoz de las Fuerzas Armadas. Añade que todos los puertos de la región del Golfo deben ser accesibles para todos o para nadie. Además, afirma que Irán introducirá un mecanismo permanente, entre comillas, para controlar el estrecho de Hormuz tras las amenazas de Estados Unidos de bloquearlo. Les informó Enrique Salinas, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera FPA y del Centro Internacional de Prensa en Noruega NIPS. Feliz inicio de semana.